En esta tarde quería hablarles sobre nuestra confianza, nuestra fe y el poder del Espíritu Santo. Y te voy a invitar a que hagas en tu Biblia Lucas 8. Jesús vuelve a Capernaum y dice: cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, y sabiendo que estaba muerta. En esto yo me detengo, y hace un tiempo que me ponía a meditar en los salmos, y leía en Salmos 2 cuando planificaban la muerte de Jesús. Aún aquellos que no eran muy amigos y que estaban en el poder planificaban, y aún siendo enemigos se unificaban para destruirlo. Y dice que el Padre se reía de la planificación de ellos, porque el tema era contra quién planificaban. Y me vino en la mente ese salmo, y voy a volver a leer en el 53. Dice: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijera lo que había sucedido. En primer lugar, cuando algo sucede y entramos en una desesperación de pedirle a Dios que haga
actúe, que trabaje, empezamos a pedirle a Dios, comenzamos a depender de Dios. Y fue lo primero que Dios puso en mi corazón, la dependencia de Él. Entonces me vino este pasaje en mi corazón, donde en Jeremías 20, del 11 al 13, dice: no estás sola en tus batallas, Dios está peleando contigo, como poderoso gigante ha asegurado tu victoria. Cuando nosotros comenzamos a entregarle a Dios y a depender de Él, aún en la situación que podemos vivir, y en mi situación, en caso de nuestra enfermedad, a pedirle que, aún en los dolores intensos que podía sentir en mi cuerpo, y aún las declaraciones que los médicos podían decir, antes como que me costaba un poco decir, ¿no? Pero había un tumor, era una declaración, los síntomas estaban, las defensas bajaban, los niveles, todo iba bajando, y simplemente entendí que debía depender de Dios. Y tenía miedo de que, como ser humano, ¿no? Porque aún a veces cuando somos creyentes también tenemos miedo, y entra el temor de que llegue tarde, o que me resucite, pero llegar a tener una certeza de eso, de que estaba sucediendo. Entonces le pedí a Dios que Él quitara en primer lugar el temor que había en mi corazón. Y yo decía: ¿cuánto temor habrá tenido? Y me detuve en esta mujer padeciendo, ¿no?, una enfermedad tan dura para una mujer. Y en ese momento, ella, hasta el último, hasta sus últimas fuerzas, fue y buscó el milagro, porque sabía que el milagro se encontraba en Jesús. En una parte, yo me marcaba mientras leía, Jesús se da vuelta y dice: ¿quién es que me ha tocado? ¿Quién? Y me había quedado tan grabado en esa mente: yo soy la que te estoy tocando el borde, con las últimas fuerzas. Entonces encontré la esperanza. Muchas veces nosotros hablamos de la esperanza, de la confianza y hasta del poder del Espíritu Santo. Pero cuando lo comenzamos a transitar en nuestras vidas es totalmente diferente. El día que tengo yo en confío. Y en Jeremías 20 decía eso. Y había una palabra que justamente yo soy mucho de buscar el tema de, quizás porque Dios me ha dado el ministerio, ¿no?, de oración, y yo siempre admiraba a este hermano, muchas de las palabras que él decía, Jaime Murray, y justamente ese día que estaba padeciendo muy mal la situación, decía: un soldado no cuestiona, simplemente obedece. Y esa palabra entró en mi corazón y dije: simplemente debo obedecerlo y seguir hasta el último respiro de mi vida. Entonces empecé a confiar. Y el punto número 1 acá sería comenzar a depender de Dios, a confiar en Dios. Pero no es fácil, ¿no?, en momentos difíciles. Qué bueno que esté seriedad. Entonces,
Al estar convencida, y quiero que hables en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos padecer en la vida circunstancias difíciles y todo puede estar mal ante el panorama, ante nuestra visual, aún en nuestro cuerpo, aún en nuestra mente y aún en nuestro corazón. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra situación a Dios y entendemos que la fe es la convicción de lo que se espera, todo comienza a cambiar. Abraham creyó y me vino tanto, aún cuando tenía que entregar el sacrificio a su hijo, él creyó que había un plan de Dios, aún más maravilloso que la vida de su propio hijo. Y aún Dios se lo devolvió, y lo vamos a manifestar. Yo sentía muy en la profundidad que tenía que confiar en Él, que tenía que depositar no solamente mi confianza, sino que tenía una convicción, una certeza de que Dios iba a intervenir en mi situación. Entonces, es tan importante no solamente confiar en Dios y saber que Él lo va a hacer, sino estar convencido y tener la certeza de que el plan de Dios es mayor. Cuando hablamos de Abraham, hablamos del Padre de la fe. Un gran ejemplo para nuestras vidas y una enseñanza que el Señor nos dejó. Y podemos experimentar también, y vamos por el 3, el poder del Espíritu Santo. Hablamos de tener nuestra confianza en Dios, de nuestra fe puesta en Dios. Y ahí el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Dice, de su manto salió el poder. Y yo en ese instante me venía en la cabeza cuando fue ese sábado, viernes 10 de marzo, que en ese momento yo me descompenso, los dolores eran terribles. Esta parte era toda una inflamación, los huesos dolían, las piernas no respondían, los brazos caían, era agarrar que caía, no podía levantarme. Justamente Graciela me había invitado a comer, fuimos y yo no podía comer nada. Me estaba preparando para este estudio también. No me entraba, es una aflicción, solamente la mirada borrosa. Los que me vieron en esa situación, más mis hijas y mi esposo que convivían conmigo, despertarme de los dolores. Todo iba en avance y todos problemas por dentro, náuseas. Los médicos decían que había que esperar, los estudios no podían darme nada. Ese día yo voy como, me levanto y le digo a las chicas que estaban en casa, me dicen, mamá, estás mal, me devuelve, no, me voy a recostar un poquito para retomar fuerzas y poder ir nuevamente, porque sabía que era la última noche que ellos iban a estar con nosotros y después se iban a ir, no sabíamos cuándo podíamos volver a verlos. Entonces yo sentía que era necesario esto. Así que fui con mis últimas fuerzas, porque yo digo, es una misión lo que ellos van a hacer, tengo que estar. Me levanté despacito, me fui, mis hijas atrás mío, me senté, y en ese momento que me senté, voy a probar bocado y no podía comer.
estábamos orando, no estábamos cantando, simplemente estábamos cenando, yo sentí que cayó sobre mi espalda una mano grande que me cubría desde la nuca hasta la cintura y bajo cintura y me abrazaba. Era como un colchoncito y calor. Y le digo a José y a Ramón, tengo calor. Ramón me mira y dice, te pongo el aire, tengo calor. Es algo muy lindo, pero tengo calor. Es algo muy fuerte, pero tengo calor. Y ellos me miran y le digo, me siento bien, me paré, mira. Y sí, pero Camila me dice, mamá, es la primera vez en mi vida que yo veo un milagro. Y lo tuve que ver con poco. Era impresionante mi semblante, mi cuerpo como empezó a reaccionar. Cuando llegamos a casa, yo seguía hablando, empecé a hablar, empecé a dialogar. Cuando llegué a casa, le digo a José, vamos a orar y agradecerle a Dios porque Dios me está sanando. Le digo, Dios me está sanando, José, Dios me está sanando, siento algo que Dios me está sanando. Empezamos a orar y glorificar a Dios. Me levanto el otro día, la mano estaba totalmente, mi cuerpo totalmente, la sentía. Dormí toda la noche, sentía que estaba, las cosas que me iban pasando en el cuerpo empezaron a caer, no sentía dolor. Cuando me llevan y me internan, me hacen todos los estudios para intervenirme, me dicen, mira, y quiero ir a la última parte. Me dice, los médicos nos llevan a un lugar con José y me dice, mira, no hay nada. Le hicimos la endoscopía, lo único que notamos que en la zona donde yo tenía los grandes dolores, después de todo eso repercutía en todo el cuerpo, dice, no hay nada, pero algo alteró todo el cuerpo. Hay una pequeña gastritis. Dice, como que algo alteró y dejó una pequeña gastritis, un pequeño sangrado, pero no hay nada. Así que lo que vamos a hacer es que hicimos una biopsia para ver si hubo algo, una bacteria o algo, pero fue algo que hizo en el cuerpo y no entendía. Y con José lo miramos y nosotros sabíamos lo que había. Cuando el pastor después me cuenta en visión lo que Dios le había mostrado, que había sacado, yo glorificaba a Dios. Porque mis piernas, el domingo, cuando el pastor empieza a decir el testimonio, yo me daba cuenta, yo estaba danzando al lado de ella. Y yo no podía hacer eso, porque las piernas caían con las últimas fuerzas. Entonces yo quiero que pienses. Había un jueves que habíamos tenido un retiro con adoración, con el ministerio de adoración, y el Señor ya me había mostrado y me hablaba que había poder. Yo no sabía para qué era el poder de Dios y en qué se iba a manifestar. Iba a empezar conmigo. En Hechos 1:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Ahí fue donde yo sentí que el Espíritu Santo comenzó a manifestar su poder. Quiero que sepas que nos espera algo glorioso de parte de Dios. Te invito a donde estás, te pongas de pie. Que levantes tus manos. Cuando todo comenzó, entendí cuál era el Yahweh. Y él me dijo, yo soy el que soy. Entendí, todos con las manos levantadas, simplemente los pido, todos con las manos levantadas. Me dijo Rafa, y lo
Señor que sana. Elohim, Dios supremo. Shaddai, Dios omnipotente. Shire, el que provee. Adonai, mi Señor. Te pido que cierres tus ojos y levantes tus manos ahí donde estás. Y entiendas que Dios es el Dios que sana. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios es supremo, omnipotente, el que provee. Él es nuestro Señor. Cierra tus ojos. Yo no sé en qué situación te estás encontrando, pero hay alguien, hay un ser superior que nos dio la posibilidad de ser sus hijos. No hay Dios tan grande como Él. No hay nadie tan maravilloso como Él. Pero su presencia está en este lugar. Él te puede sacar de la angustia, del temor. En primer lugar del temor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Sí, Señor, te adoramos. Adonai,
condenado. Pero Padre, sabemos que tú, Señor, has vencido a la muerte y nos diste vida eterna para vivirla, Señor. Levanta los sueños, levanta el caído, al afligido,